Cuando tuve 10 años, mi madre me retiró de la habitación de los niños y me instaló en un cuartito que comunicaba con un corredor cerca del gabinete de mi padre. Todavía entonces sabíamos que debíamos acostarnos cuando al dar las 9 oyésemos pasos del desconocido. Desde mi habitación le oía entrar en la de mi padre y poco después me parecía percibir un olor extraño. Con la curiosidad se despertó en mí el valor suficiente para trabar conocimiento con el hombre de la arena. Muchas veces me deslizaba con la mayor ligereza desde mi cuarto al corredor, cuando mi madre se había alejado, pero sin lograr descubrir nada, pues el hombre misterioso había entrado siempre cuando yo llegaba al sitio donde hubiera podido verle pasar. Finalmente, llevado por un impulso irresistible, resolví esconderme en la habitación misma de mi padre y esperar la llegada del hombre de la arena. Cierto día, por el silencio de mi padre y la tristeza de mi madre, presentí que el hombre misterioso vendría. Con el pretexto de estar muy cansado, salí de la habitación un poco antes de las 9 y me oculté en un rincón. Poco después, la puerta de la casa se abrió rechinando y se cerró. Un paso lento resonó en el vestíbulo dirigiéndose hacia la escalera. Mi madre pasó junto con mi hermana. Entonces abrí suavemente la puerta del gabinete de mi padre. Estaba sentado como de costumbre, silencioso e inmóvil de espaldas a la puerta y no me vio. Un momento después, me oculté en el armario destinado para colgar la ropa, que solo se cubría con una cortinilla. Los pasos se aproximaban, cada vez más cerca. La campanilla resonó con estrépito. El corazón me palpitaba de temor y ansiedad. Junto a la puerta se oyen los pasos y la puerta se abre bruscamente. No sin hacer esfuerzo me atrevo a entreabrir la cortina con precaución. El hombre de la arena está delante de mi padre y la luz de los candelabros se proyecta en su rostro. Aquel ser terrible que tanto me espantaba es el viejo abogado Coppelius que come algunas veces en la casa. La figura más abominable no me hubiera causado tanto horror como la suya. Al sonar la última campanada, con la oscuridad de nuestro lado y el tiempo a nuestro favor, cuando la gente común se ha ido a dormir, solo quedamos nosotros. Somos el viento, somos la noche, somos privilegiados. Somos parte de una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo. Lo que escuchamos al inicio es un fragmento del cuento de terror titulado Der Sandman, escrito en 1815 por el escritor alemán Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, en donde nos relata la obsesión de un hombre llamado Nathaniel con la leyenda del hombre de la arena, que se trata de un ser que emerge en la noche para castigar a los niños que no van a la cama cuando es debido y anuncia su llegada haciendo sonar la bolsa que lleva en la cintura, donde guarda celosamente una colección de ojos que obtiene de los trasnochadores. En esta obra se nos deja ver que Nathaniel en su infancia sufrió un episodio traumático con el hombre de la arena, a quien relaciona con un sujeto deforme llamado Coppelius y que está asociado con la muerte de su padre. También notamos que este vínculo queda tan arraigado en su psique que termina definiendo las atroces perversiones en su vida adulta. Este cuento es sumamente interesante ya que nos sugiere que una vida común y corriente puede transformarse repentinamente en una secuencia de hechos diabólicos cuyo origen se encuentran en las pesadillas de la infancia. Este relato se sumerge tan profundo en la mente humana que incluso los psicoanalistas Sigmund Freud y Jacques Lacan analizaron el texto en sus estudios y aunque su interpretación es un tanto diferente, coinciden en que es una obra en donde se muestran los mecanismos de defensa que protegen a la razón de los aspectos más tenebrosos de la psique. Si les interesa leerlo completo, en la descripción les dejo un link de descarga con el texto, que no es muy largo pues consta únicamente de 20 cuartillas, pero estoy seguro que si les gustan los relatos de terror psicológico, lo van a disfrutar mucho. Haciendo un pequeño paréntesis, me gustaría antes de comenzar mandar muchos saludos a César Suárez Franco, quien sugirió el tema. Así que César, te agradezco mucho por ser parte del canal y espero en verdad que el video cumpla con tus expectativas y disipe algunas de tus dudas. Bien, regresando al tema, si bien Hoffmann escribió sobre el hombre de arena en la antología de cuentos nocturnos de 1817, no se trata de una invención suya ni mucho menos un mito reciente,
pues la leyenda del Sandman es sumamente antigua y muchos otros autores la han tomado también como inspiración, plasmándola en diversas obras literarias, musicales, películas y más recientemente en una serie que hace poco estrenó la plataforma de streaming Netflix y está basada en esta criatura, que al parecer ha revivido el interés y en algunos casos da a conocer este personaje, pues fuera de la cultura anglosajona es un tanto desconocido. Pero ¿cómo surgió este mito y qué cambios ha tenido con el paso del tiempo? Eso es lo que intentaremos descubrir en esta emisión, que estará dedicada al ser que según algunos se encarga de traernos los sueños y en ocasiones las más aterradoras pesadillas. El hombre de arena, el arenero o simplemente Sandman se ha hecho presente en la cultura popular, ya sea en forma de historias para niños, relatos de terror e incluso en la música. Pero este mito está lejos de ser reciente, pues se remonta a las culturas anglosajonas, sobre todo la celta, donde se presumía la existencia de un ser que visitaba cada noche el dormitorio de la gente para echarle arena mágica en los ojos y con esto inducir al sueño, siendo esta arena la responsable de provocar sueños placenteros o pesadillas, dependiendo si se había sido bueno o malo. Relación de la arena con el sueño. Si analizamos varios factores que ocurren cuando se tiene sueño, podríamos explicarnos la relación entre esta necesidad de dormir con la arena, pues cuando se está cansado se siente una leve molestia parecida a cuando la arena entra en los ojos. También las lagañas, pitañas, chinguiñas o legañas, que si bien hoy en día sabemos que se trata de una secreción natural de mucosidad calcificada, lágrimas secas y células muertas, en tiempos antiguos la gente no tenía idea de dónde provenían y la comparaba con restos de arena alojados en los ojos después de despertar. Por otro lado, en aquellos tiempos, la arena se utilizaba como agente de limpieza en las casas debido a sus capacidades abrasivas y de absorción, lo que llevó a la creencia de que el no poder recordar algunos sueños era porque la arena del Sandman se había encargado de limpiar la mente. Evolución del mito. El hombre de la arena fue la explicación simple que se le dio al fenómeno del sueño, y no solo en las culturas anglosajonas personificaron la necesidad de dormir y la presencia de los sueños con una criatura, pues en la tradición mitológica griega existe un personaje llamado Hipnos, que según Ovidio era el que enviaba a sus muchos hijos, los Oniros, entre los que se destacaban Morfeo, Fobetor y Fantasio, para provocar los sueños. En la cultura rumana existe un personaje de características similares llamado Mosene. En países como Noruega y Suecia, este arenero es conocido como John Blund y en Países Bajos, Bélgica y el sur de África se le conoce como Klaas Bag, y aunque cambia su nombre, todas estas representaciones coinciden en que se trata de un ser benigno que ayuda a la gente a dormir y es el responsable de los sueños. Por otro lado, algunos investigadores aficionados a la mitología sospechan que el hombre de la arena está relacionado con Billy Blind, un personaje del folclore nórdico que a su vez deriva del dios Odín, conocido por haber sacrificado uno de sus ojos para adquirir sabiduría, que como dato curioso, de ahí es donde se toma la frase "ha costado un ojo de la cara" cuando algo es muy costoso. Realmente no estoy seguro si esta expresión se utilice en toda Latinoamérica o sea nada más en México. Déjenme en los comentarios si es así o si existe alguna expresión en especial que ustedes utilicen en su lugar de residencia. Regresando al tema, a raíz de estas creencias y como es común en el género humano, se comenzaron a generar historias alrededor del personaje que se contaban a los niños de generación en generación, y en 1841 el escritor danés Hans Christian Andersen toma inspiración de estas historias y escribe un cuento titulado Ole Likøy, donde un niño relata los sueños que tiene durante una semana y que son provocados por este personaje al rociar su arena como polvo mágico. En el cuento, Andersen plasma al arenero como un duende encargado de proporcionar sueños dulces y placenteros, haciéndolo popular en un gran número de lugares, poniéndolo casi a la par de otros famosos personajes mágicos, pero con el paso del tiempo y tal vez como una estrategia de los padres para que los niños descansaran cuando no querían hacerlo, la leyenda evolucionó a una especie de amenaza, pues se les decía a los niños que si no dormían a la hora que debían hacerlo, el arenero vendría y les provocaría
traía pesadillas. Para algunos pasó de ser un personaje comparable a Santa Claus, el conejo de Pascua o el hada de los dientes, a formar parte de las filas de seres aterradores como el Coco, el hombre del costal o el monstruo de debajo de la cama. Incluso en una versión del mito un tanto más aterradora, Sandman no solo es capaz de provocar pesadillas, sino que también es poseedor de un tipo de arena maldita, con la que rocía los ojos de las personas que lo llegan a ver aún estando despiertos. Al cabo de algunos días, sus ojos se caerán cegando para siempre a la víctima, y se dice que cuando esto sucede, el arenero regresa por los ojos para unirlos a su colección y al mismo tiempo los usa para alimentar a sus hijos que viven en la luna. Aspecto físico. Debido a estas interpretaciones, como ya lo supondrán, hay muchas versiones de cuál es su aspecto físico. Los que se quedan con la imagen del ser benevolente dicen que se trata de un duende pequeño, una persona que viste de frac y lleva pequeñas bolsas de arena, o un hombre regordete y de aspecto amigable. Pero las versiones obscuras lo describen como un ente aterrador, una criatura sin ojos que al ser incapaz de ver no soporta que las personas lo vean y castiga a quien logra hacerlo dejándolo ciego. En una concepción más moderna, que tal vez es la forma en la que actualmente la mayoría lo identifica, se le representa como un hombre de estética gótica debido a una serie de historietas escritas por el escritor británico Neil Gaiman, que por cierto su novela gráfica es la responsable de la reciente serie de Netflix en la cual está basada. El Sandman de Neil Gaiman. Considerada como una de las series de cómic más originales, sofisticadas y artísticamente ambiciosas, la obra de Neil Gaiman constó de 75 números que se publicaron desde enero de 1989 hasta marzo de 1996, y a diferencia de otros cómics, este no pertenece al subgénero superheroico. El primer tercio de la serie se concentró en historias de terror, pero posteriormente evolucionó al género fantástico, incorporando elementos de mitología clásica y contemporánea. Cuando concluyó la historia y se dejó de publicar, ya se había convertido en un ícono de la cultura popular, ya que gracias a su muy particular estilo, tanto narrativo como visual, fue aclamada por la crítica, siendo considerada una de las mejores novelas gráficas de todos los tiempos y una de las primeras que estuvo en la lista de bestsellers del periódico New York Times, pues desde que se publicó ha ejercido una influencia considerable en el género de la fantasía y la novela gráfica, estableciendo un nivel de calidad para las obras de este tipo en el campo del cómic. El Sandman, bueno o malo. Como ya lo comentamos, hay una gran cantidad de referencias al personaje en la cultura popular. Algunas se refieren a él como bueno y otras como malo, y podríamos ejemplificar esto con dos melodías que hablan de la misma leyenda, pero sus interpretaciones son contrarias. Por un lado, la canción de 1954, Mr. Sandman, interpretada por el cuarteto de Chordettes, se habla del personaje en una forma positiva, pues en la letra de la canción se le pide dulces sueños. Y por el otro, la canción del grupo Metallica, Enter Sandman, que en 1991 nos presentó a un arenero de malas intenciones que nos traerá pesadillas. Si bien estos dos ejemplos son tal vez los más conocidos por todos, este fenómeno del Sandman bueno y el Sandman malo se ha repetido muchas veces a lo largo de la historia, pues no solo en la música se ha dado, sino que también existen otras expresiones culturales como la literatura, el cine, la televisión e incluso videojuegos donde ha sucedido esto. Por nombrar solo algunos, en 1959, en Alemania se transmitía una serie de cuentos infantiles que tenía el objetivo de contar historias a los niños antes de dormir. En 2013, el dúo británico Hearts incluyó una canción dedicada al hombre de la arena en su álbum Exile, en donde al parecer lo relaciona con la muerte. En 2009, el grupo alemán Umf incluye la canción Sandman en su álbum Monster, en la que le pide al arenero que traiga un sueño eterno para evitar las penurias de una Alemania enferma. En The Song of the Sandman, o Lullaby, de Enya, también se le pide al personaje que traiga dulces sueños. El grupo irlandés de rock alternativo My Bloody Valentine tiene una canción titulada Sandman Never Sleep, en donde también lo personifica como un ente que trae pesadillas. En español, el cantautor Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri, compuso una canción a Juan Pestañas, el anciano de los sueños, refiriéndose a él como un personaje bueno. En la serie de televisión Charmed, en un episodio Sandman es presentado como una especie de ángel que esparce su polvo para que la gente pueda tener sueños que les ayudan a solucionar sus problemas.
En la película Rise of the Guardians se le presenta como un hombre rechoncho que es bueno con los niños y es muy amistoso. En la serie televisiva Sleepy Hollow hay un personaje llamado Sandman que castiga a quienes no ayudan a su prójimo, enloqueciéndolos hasta provocarles el suicidio. En los videojuegos de la saga de Strange Man, Sandman es el protagonista de la segunda entrega, mostrándolo como un villano. Como estos ejemplos hay muchos, así que no podríamos decir a ciencia cierta si el hombre de la arena es bueno o malo. Como podemos ver desde que se originó la figura del Sandman, este personaje ha estado presente entre nosotros, y sea que se trate de un ser mágico que se encarga de traernos dulces sueños, un aterrador ente que nos atormenta con pesadillas, o simplemente la forma en la que en la antigüedad se intentó darle sentido a la necesidad fisiológica de dormir. Lo cierto es que nos demuestra que la mente humana es tan maravillosa que puede darle varias interpretaciones a un mismo mito, y ya queda en cada quien darle la interpretación que más les agrade. Bien, es así que llegamos al final de esta emisión que en verdad espero les haya parecido interesante. Sin más que decir, yo por el momento me despido, no sin antes recordarles que si les gustó el video, se suscriban, me regalen un like y compartan el contenido, pues sería de gran ayuda para poder seguir difundiendo estos temas. Les mando saludos desde una dimensión alterna que existe del otro lado del espejo.